sus eventos culturales con éxito. Wilfred Díaz, secretario general. Supecos presente. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Cecilia Vázquez Mejía. Soy poeta, escritora, secretaria de Supecos Cultura. Hoy nos hemos reunido aquí para brindar el homenaje a Vallejo, uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX. Pues de resultas del dolor hay algunos que nacen, otros crecen, otros mueren, y otros que nacen y no mueren, otros que sin haber nacido mueren, y otros que no nacen ni mueren. Versos del poema Los 9 monstruos. Y hoy Supecos Cultura, aquí presente en este homenaje a su muerte, le brindaremos un programa lleno de cultura y entretenimiento. Que lo disfruten. Gracias. Estas son las cumananas de Vallejo y Mariátegui. Tamal de vacas sagradas, arcilla y cemento mártir, olor a nuevas pisadas, a Mauta Carlos Mariátegui. Hondo seso en alta frente, crisol y barba del verbo, sangre tibia en piedra hirviente, poeta César Vallejo. Aurora de las edades, meteoro de vida frágil, agricultor de verdades, fue José Carlos Mariátegui. Amor madre, amor hermano, amor futuro y añejo, amor total del humano, fue nuestro César Vallejo. Lumbre, fanal, tea, llama, antorcha y faro portátil, trigo, escudo, letra, cama, es José Carlos Mariátegui. Cumbre, abismo, cielo, mar, suma de sangre y pellejo, canto de ir, voz de llorar, todo eso y más es Vallejo. Imponiéndose al destino por nuestra lucha de clases, marcó el único camino mi hermano Carlos Mariátegui. Y por su amor sin medida, remozando al hombre viejo, consumió su propia vida mi hermano César Vallejo. Homenaje a César Vallejo por su muerte. César Vallejo en el arte y la revolución. ¿Qué es un artista revolucionario? Revolucionario, política y artísticamente es y debe ser siempre todo artista verdadero, cualquiera que sea el momento o la sociedad en que produce. Artistas revolucionarios caben aún dentro del medio soviético con respecto a la propia revolución rusa. Solo que el estudio objetivo científico de la historia lleva a los artistas soviéticos a la convicción de que su rol revolucionario no está ni puede en obrar contra la revolución socialista naciente, sino en servirla e impulsarla. La revolución rusa es aún haciéndose, y dentro de ella los artistas son revolucionarios, precisamente porque son los pioneros de esa gran revolución. De otro lado, es en un plano mundial que los artistas soviéticos ejerzan su función revolucionaria. Y en este plano, régimen social dominante es el capitalismo, contra el cual la única manera que tienen esos artistas de ejercer su función revolucionaria es trabajando según los principios e intereses que son los principios mundiales. 2. Solo desde un punto de vista dialéctico es que puede dominarse y se denomina socialista al artista bolchevique.
dado que éste interpreta y sirve los intereses clasistas del proletariado y éste a su vez lucha por la instauración de la sociedad socialista universal. La idea del socialismo va implícita en la idea bolchevique. Es así, como he dicho en otra ocasión, que cuando más proletario se es más socialista. Es así también como Lenin llama con frecuencia al proletariado socialista. Palabras de César Vallejo. Gracias. Esta noche tengo para ustedes de la producción europea de César Vallejo el poemario España aparta de mí este cáliz. De él he escogido el tercer poema intitulado Solía escribir con su dedo grande en el aire: ¡vivan los compañeros! Pedro Rojas, de Miranda de Ebro, padre y hombre, marido y hombre, ferroviario y hombre, padre y más hombre, Pedro y sus dos muertos. Papel de viento, lo han matado, pasa. Pluma de carne, lo han matado, pasa. Avisa a todos los compañeros pronto. Palo en el que han colgado su madero, lo han matado al pie de su dedo grande, han matado a la vez a Pedro, a Rojas. ¡Vivan los compañeros a la cabecera de su aire escrito! ¡Vivan con esta vela el buitre en las entrañas de Pedro y de Rojas, del héroe y del mártir! Registrándole muerto, sorprendiéronle en su cuerpo un gran cuerpo para el alma del mundo, y en su chaqueta una cuchara muerta. Pedro también solía comer entre las criaturas de su carne, asear, pintar la mesa y vivir dulcemente en representación de todo el mundo. Y esta cuchara anduvo en su chaqueta, despierto o bien cuando dormía, siempre cuchara muerta viva, ella y sus símbolos. Avisa a todos los compañeros pronto, vivan los compañeros al pie de esta cuchara para siempre. Lo han matado, obligándole a morir a Pedro, a Rojas, al obrero, a aquel que nació muy niñín mirando al cielo y que luego creció, se puso rojo y luchó con sus células, sus no, sus todavía, sus hambre, sus pedazos. Lo han matado suavemente entre el cabello de su mujer, la Juana Vázquez, a la hora del fuego, al año del palazo y cuando andaba ya cerca de todo. Pedro Rojas, así después de muerto, se levantó, besó su catafalco ensangrentado, lloró por España y volvió a escribir con su dedo en el aire: ¡vivan los compañeros! Pedro Rojas, su cadáver estaba lleno de mundo. ¡Bravo! Busca al obrero en la fábrica, dale la mano al obrero, dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga para atrochar el camino del mundo que él se soñó. Que lo que él produce engorda al explotador, y que para sacar el gringo que jode a mi pueblo va a haber que luchar, y que para sacar el gringo que jode a mi pueblo va a haber que luchar.
al cura de parroquia, no busques al cardenal. Dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga, que la misa de domingo con pueblo libre es mejor. Dile que en la sacristía haremos la reunión. Dile que Dios no se arrecha, que Él está contento con revolución. Dile que Dios no se arrecha, que Él está contento con revolución. Enséñame el camino pues, enséñame el camino pues. Sé que hay un enemigo, es el imperialismo, ya lo venceré. Sé que hay un enemigo, es el imperialismo, ya lo venceré. Que con la lucha no más, la miseria se va. Con la lucha no más es que el yanqui se va. Con la lucha no más, es que el yanqui se va. Con la lucha no más es miseria se va. La 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 la, es que el yanqui se va. La 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 la, con la lucha no más. Enséñame el camino pues, enséñame el camino pues. Sé que hay un enemigo, es el imperialismo, ya lo venceré. Sé que hay un enemigo, es el imperialismo, ya lo venceré. Que con la lucha no más, la miseria se va. Con la lucha no más es que el yanqui se va. Con la lucha no más, la miseria se va. Con la lucha no más es que el yanqui se va. La 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 la, es que el yanqui se va. La 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 la, con la lucha no más. Busca al obrero en la fábrica, busca al que labra la tierra, busca y explícale a la madre, busca al ciego de la calle, dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga. Gracias, Cecilia, por la invitación. Voy a leer parte de una crónica de hace 13 años, más un texto que acabo de escribir a manera de epílogo. Vallejo, Pallasca y yo. Le decían el gato Guille. Era Guillermo, mi tío, hermano de mi madre por parte de mi abuela. Creo que no era de leer propiamente, sin embargo, en una feliz oportunidad estando en Lima, le dio por comprar libros y de un porrazo adquirió toda una colección fresquita aún de Losada, y con ella además la edición con facsímiles de la obra poética completa hasta entonces de César Vallejo, que había corrido a cargo de su viuda la francesa Georgette y del editor Francisco Moncloa, con prólogo de Américo Ferrari. Todo el mundo se enteró, por supuesto, y algunos comentaban y aplaudían la nobleza de ese repentino y ejemplar interés en la cultura, y como no es de extrañar, otros creían adivinar lo inútil de la onerosa adquisición, y no faltaba quien no pudiera disimular una descabellada envidia y también una maquiavélica codicia. Era el año 1968. Sabía de mis inclinaciones literarias, y por eso en un arranque de desprendimiento motivado básicamente por su condición de tío bueno, me regaló algunos libros, entre los que recuerdo La serpiente de oro de Ciro Alegría y 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda. Y, oh alegría, me prestó lo de Vallejo. Tener en mis manos ese libro me producía una sensación sumamente especial, agradabilísima, como la de quien, porque lo era en realidad, tiene una joya invalorable,
y más aún como si hubiese tenido la oportunidad de ingresar en un templo normalmente inaccesible, prohibido y soñado, al que todos quisieran llegar como una bendición. Era como estar en el Olimpo. Sentí en realidad placer. Pasar mi mirada por aquellas páginas en las que aparecían los manuscritos en facsímil, mecanografiados y con borrones y agregados a mano, acompañados en alguna parte de la página por un sello que decía propiedad de César Vallejo, y ver las fotos en que me parecía encontrar los rasgos de mi padre, hacía brotar en mí un sentimiento de desmedido orgullo, y creía que yo era el único en el mundo que vivía esa experiencia. El libro estuvo conmigo varios meses. El gato Guille creo que se había olvidado de él. No le importaba en realidad. Mi abuela fue quien sí llegó a poner atención en ello, y un buen día, quiero decir un mal día por la noche, apareció en la casa abrigada con su pañolón azul, llevando en la mano su inseparable linterna pilas, que era usada porque la luz eléctrica era débil, o como se acostumbraba a decir con una palabra de origen cuyi, parecía muganja. Después de conversar algunas cosas familiares con mi madre, me lo pidió. Y sintiendo que algo vital se desprendía de mi ser, tuve que entregarle el voluminoso libro. Pero gracias a esos 3 o 4 meses que en mi casa habitó aquel huésped gordo, pero no pesado, Vallejo, mi casi paisano, se quedó conmigo para siempre. No solo permaneció en mí como generador de una inefable sensación de placer y de orgullo, también como enseñanza, como influjo. Creo que comencé a escribir como él. Vallejo, a quien había empezado a conocer unos 4 o 5 años antes a través de unos irregulares versos escritos por mi padre, a los que llamaba monólogos, y porque se decía que el abuelo del santiaguino, el cura Rufo, estaba enterrado en la sacristía del templo de San Juan Bautista de Pallasca, me dio también algo más que el estímulo que maduró mi vocación por la poesía. Me hizo más sensible de lo que ya era respecto de lo que es y significa el ser humano y su destino sobre la tierra. Tengo la sospecha de que esto ocurrió con todos los que lo leyeron, o con muchos de ellos. Sin embargo, cuando ya en 1972 me encontraba en Lima y después me hice amigo de Juan Ramírez Ruiz y de Hora Cero y esperaba lograr la amistad de otros poetas, pude darme cuenta de que más de uno decía que no lo había leído. Aparentemente todos leían o decían leer solo a Pound, a Eliot y otros poetas de habla inglesa. Se referían al poeta de Santiago de Chuco casi despectivamente. La madurez que otorgan los años creo que logró el justo cambio de sentimientos e ideas y de perspectivas en los jóvenes poetas de entonces. Pero, sea como fuere, Vallejo, el ninguneado, escamoteado y tantas veces negado, siguió a pesar de todo, creciendo ineluctablemente, y es, duela a quien le duela, uno de los más importantes creadores en la lengua española, uno de los picos más elevados. Bien, ahora el epílogo. Dije que Vallejo es uno de los picos más elevados de la poesía en lengua española. Hoy, 13 años después de aquella afirmación, me rectifico y digo plenamente convencido que en verdad es el pico más elevado, el poeta más completo, y creo que no solo en nuestra lengua. Veamos. Vallejo no es únicamente, como todo el mundo suele decir a manera de frase hecha y hasta el aburrimiento, el poeta del dolor humano. Caracterizarlo así es hacer referencia apenas a un aspecto de su poesía. Y a propósito, creo que es un reverendo disparate aquello de que se trata de un poeta llorón. No, señores. La poesía del santiaguino universal no es expresión de llanto, no es melodramática, pero tampoco es un aullido permanente. Es, sobre todo, el creador de un nuevo lenguaje, de una manera diferente de decir las cosas, lo cual naturalmente no significa que deje de ser humana.
que lo es y en grado sumo. La poesía de mi casi paisano es lírica y también tiene mucho de épico. Es usual que los críticos encasillen a los poetas a partir de ciertas características individuales de su trabajo creativo, como ocurre también con los pintores, y así, por ejemplo, lo sitúan en el modernismo o en el surrealismo, el ultraísmo, el dadaísmo, etc. Vallejo está por encima de esas clasificaciones. Es todo eso y muchísimo más. No es una individualidad. Vallejo es múltiple. Voy a mencionar solo unas cuantas cosas al respecto. Un poema dadaísta en Vallejo sería el 76 de Trilce, en que dice: de la noche a la mañana voy sacando lengua a la más muda X. Surrealista sería el 25 del mismo poemario: alfán alfiles, a adherirse a las junturas, al fondo, a los testuces, al sobrelecho de los numeradores a pie. Y también en ese mismo libro ultraísta sería el 20, al ras de batiente nata blindada, de piedra ideal, pues apenas acerco el uno al uno para no caer. Y los hay también poemas extremadamente expresionistas, para leerlos de un modo completamente diferente. Al leer los poemas de Vallejo, podemos reaccionar de distinto modo. Es la magia de la buena poesía, pues. Podemos quedar estupefactos si nos ponemos frente a textos crípticos, que los tiene varios. Podríamos conmovernos incluso hasta las lágrimas, por ejemplo con el poema que comienza así: he almorzado ahora solo y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua. El 28 de Trilce. Hasta podríamos aprender cosas que tal vez no conozcamos, con sus poemas didácticos, Fosforescencia y Transpiración Vegetal, por ejemplo, dos de los primeros que escribió. También nos causará gracia y nos reiremos con versos como los del último poema de Terceto Autóctono, en que habla de un ebrio que al andar traza 1000 garabatos y el río anda borracho, o del poema 32 de Trilce, el de la serpentínica hoz del bizcochero y de la gran cachaza del firmamento gringo. O, en fin, el alma que sufrió de ser su cuerpo, de Poemas Humanos. Dame la pata, no, la mano he dicho, salud y sufre. Pero también podremos sentir paz, alivio, enternecernos y mucho más. Y claro, también soliviantarnos. Y nunca dejaremos de reflexionar con el poeta acerca del destino de la humanidad. Vallejo escribe con palabras majestuosas, pero también y sobre todo con una profusión de expresiones extremadamente comunes, con el coloquialismo puro a la manera de Santiago de Chuco, o como hablamos en Pallasca, con una simplicidad propia de la gente de pueblo, poesía conversacional, como esto que parece noticia dada por un poblador común y corriente al cruzarse con un vecino en la calle del pueblo. Murió doña Antonia la Ronca, que hacía pan barato, en La violencia de las horas. O esto: ya no tengamos pena, vamos viendo los barcos, el mío es más bonito de todos, con los cuales jugamos todo el santo día. El 3 de Trilce. O esto otro que es rotundo: cangrejos, sote. El 16 de Trilce. Otra cosa: la poesía de Vallejo no es coyuntural, de circunstancias, y tampoco es panfletaria. No creo que se le hubiera ocurrido hacer, por ejemplo, algo como eso a lo que Neruda llamó incitación al mixonicidio. España aparta de mí este cáliz se inspiró en circunstancias concretas, dramáticas del momento, pero va muchísimo más allá de lo transitorio, de lo que podría ser como una olvidable crónica periodística o el registro de una circunstancia en particular. Va más allá de la península ibérica, más allá en el tiempo y en el espacio. Es universal y perpetua. La poesía, de esto obviamente estaba convencido,
no es crónica, no es libelo, y tampoco un arma para herir, dañar o matar, o para disparar como años después se le ocurrió sugerir a Gabriel Zelaya. Pero sabía, eso sí, que estaba cargada de futuro, de esperanza, de vida, de justicia y no de resentimiento. Vallejo incluso escribió poemas con errores ortográficos, muchos evidentemente perpetrados a propósito y algunos tal vez involuntarios, y hasta, cómo no, hizo poemas imperfectos, pero geniales. ¿Saben por qué? Porque, voy a parafrasear aquí a Hemingway, los poemas bien escritos los hacen los poetas menores, y solo los genios construyen, como construyó nuestro Cholo, que fue realmente un genio. Finalmente, debo decir esto: Vallejo no se dedicó solo a romper revolucionariamente con todas las formas establecidas de escribir poesía. También escribió a la manera clásica, con métrica y rima, sonetos, por ejemplo. Pero claro, prevalecen los libérrimos. Vallejo, repito, es poeta total. Y bueno, si no lo fue antes, a partir de él, la poesía es ahora y por siempre una de las formas más irreverentes y excelsas de ejercer la libertad. Gracias. Un abrazo. Buenas noches. Desde Lima, Perú, Shirley Ballenas, por medio de Subtecos, los saludo y les dedicamos, en homenaje a nuestro querido poeta César Vallejo, esta canción de Chabuca Granda que se titula José Antonio. Va así. Por una vereda viene cabalgando José Antonio, se viene desde el barranco a ver la flor de Amancares. En un bere criollo va a lo largo del camino, con hippie, capa, pañuelo y poncho blanco de lino. Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea y con alegre retozo el caballo pajarea. Fina garúa de junio le besa las dos mejillas y cuatro cascos cantando van camino de Amancares. Qué hermoso que es mi chalán, cuán elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja. Qué dulce gobierna el freno con solo cinta de seda, al dar un quiebre gracioso al criollo bere. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí cuando te vuelvo a encontrar? Que sea junio y garúe, que a tu cariño espalda con tu poncho de lino, en la cinta del sombrero quiero ver Amancares que recoja para ti cuando a la grupa me lleves desde tu sueño dorado de tu caballo del paso, aquel del paso peruano. Gracias. A continuación tenemos a Juan Cristóbal Suárez Moncada, secretario de Defensa de Subtecos, que nos brindará dos poemas de Vallejo, A mi hermano Miguel y La Aldeana. Gracias, Cecilia. Aldeana. Lejana vibración de esquilas mustias en el aire derrama la fragancia rural de sus angustias. En el patio silente
Sangra su despedida el sol poniente. El ámbar otoñal del panorama toma un frío matiz de gris doliente. Al portón de la casa, que el tiempo en sus garras torna hojosa, asoma silenciosa y al establo cercano luego pasa la silueta calmosa de un buey color de oro que añora en sus bíblicas pupilas, oyendo la oración de las esquilas, su edad viril de toro. Al muro de la huerta, aleteando la pena de su canto, salta un gallo gentil y en triste alerta, cual dos gotas de llanto, tiemblan sus ojos en la tarde muerta. Lánguido se desgarra en la vetusta aldea el dulce yarabí de una guitarra, en cuya eternidad de hondo quebranto la triste voz de un indio dondonea, como un viejo esquilón de camposanto. De codos yo en el muro, cuando triunfa en el alma el tinte oscuro y el viento reza en los ramajes yertos, llantos de quenas tímidos inciertos, suspiro una congoja al ver que en la penumbra gualda y roja llora un trágico azul de idilios muertos. A mi hermano Miguel. Hermano, hoy estoy en el pollo de la casa donde nos haces una falta sin fondo. Me acuerdo que jugábamos esta hora y que mamá nos acariciaba, pero hijos, ahora yo me escondo, como antes, todas estas oraciones vespertinas y espero que tú no des conmigo. Por la sala, el zaguán, los corredores, después te ocultas tú y yo no doy contigo. Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano, en aquel juego. Miguel, tú te escondiste una noche de agosto al alborear, pero en vez de ocultarte riendo, estabas triste y tu gemelo corazón de esas tardes extintas se ha aburrido de no encontrarte. Y ya cae sombra en el alma. Oye, hermano, no tardes en salir. Bueno, puede inquietarse mamá. Gracias. A continuación vamos a presentar a la compañera Cecilia Vázquez Mejía. Ella es poeta, escritora, profesora, periodista cultural, antologista, creadora de poesía ecológica. Va a leer dos poemas, uno de César Vallejo y otro de su autoría. Aquí está Cecilia Vázquez. Gueto. Salen las miserias aladas de los guetos saturados a cubrirse los ojos, a encontrarse caminando con la nada, esperando la muerte lenta y sin auxilio. Siguen andando, la ayuda discrimina, el miedo ensordece y te mata. Tu mente libre, sin estados alterados, creyéndole al sistema que todo ha culminado. El siguiente poema es de Vallejo. Considerando el frío imparcialmente. Considerando en frío imparcialmente que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego, mamífero y se peina. Considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas, y a medio abrir sus ojos estudiaron desde lejanos tiempos su forma famélica de masa. Comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda, a veces pensando, como queriendo llorar, y, sujeto a tenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata, y luego canta, almuerza, se abotona. Considerando también que el hombre es
es en verdad un animal y no obstante, al voltear, me da con su tristeza en la cabeza, examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es en suma indiferente. Considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado. Gracias. Seguidamente tenemos la presencia de la camarada Ana María Ramírez, secretaria de Economía. Gracias, compañera. A nombre de Supecos, un saludo para todos ustedes, compañeros. Vamos a seguir hablando de Vallejos, no aquel Vallejos poeta, sino también de Vallejo periodista. El poeta y el periodista en Vallejo jamás se separaron. Él, cuando vivía en París, se desempeñó como cronista y colaboró con varias publicaciones para América Latina. Sus textos en el Perú se publicaron en revistas como El Mundial y Amauta. Esta última era dirigida por José Carlos Mariátegui. La cercanía del poeta con el periodismo comenzó al publicar sus poemas en diversos diarios y se configura ya como hombre de prensa cuando trabajó en los diarios La Reforma y La Semana. Pero él nunca dejó de ser el Vallejo de Trilce, el Vallejo de los Heraldos Negros. Su aguda atención por lo social, a los procesos políticos y lo cultural, la música, el teatro, el ballet, la poesía, la narración, siempre estuvieron presentes en él. Y su inquietud por lo social también lo mantuvo, y esto fue sobre todo muy especialmente por ver el destino del Perú. En la revista Mundial, él narra varios acontecimientos y hay uno de ellos muy interesante, cuando él comienza a describir lo que pasaba con algunos estudiantes en China, y dice lo siguiente: la juventud intelectual de la China, que por miles estudian en la Soborna, se han unido a los obreros chinos y han dado un golpe de la fuerza a la legación de su país en Francia para arrancarle documentos que pueden utilizar los huelguistas de Shanghái. ¿Qué fue lo que sucedió? Allá por los años 20 se señala que en París conspiraron varios jóvenes universitarios chinos. Entre ellos estaba Deng Xiaoping, que llegó a ser el presidente de China. También estaba Zhou Enlai, que fue también ministro de China. Pero también se encontraba otro personaje muy importante, Ho Chi Minh, que fue un líder de Vietnam. Esto fue lo que él comenzó a narrar y a describir dentro de su labor periodística. Es decir, Vallejo siempre estuvo compartiendo su vida, su interés, sus escrituras entre la poesía y el periodismo. Gracias, compañeros. Esta es una parte de Vallejo. A continuación presentamos a William Soberón, secretario organizacional de Subtecos. Nos va a hablar sobre Vallejo. Gracias por la invitación. Recordando a Vallejo como un gran poeta, un gran periodista que nos ha dejado muchas enseñanzas, sobre todo a las nuevas generaciones, quiero hacer recordación en una de las tantas anécdotas literarias que sobre él hay, sobre el encuentro que tuvo con Pedro de Osma. ¿Quién fue Pedro de Osma? Fue un abogado y político peruano, dirigente del Partido Demócrata o Pierolista, quien fundó el diario La Prensa en el año 1903, para que fuera el vocero oficial de su partido. Fue además presidente de la Cámara de Diputados, alcalde de Barranco, alcalde de Lima y presidente del Club Nacional. Con este personaje
que acá estamos en Miraflores, pero en Barranco, a pocos minutos, está una gran avenida que lleva su nombre. Tenemos una anécdota del encuentro de Vallejo tuvo con él. Un día César Vallejo chocó accidentalmente al girar con un señor elegantemente vestido, desarmándole la fachada adusta, arrojando sus anteojos, su sombrero hongo y su bastón. Vallejo pidió disculpas, pero el agraviado solo le espetó su poca adecuada manera de comportarse en sitio de cultura. Ese día había una gran cola donde Vallejo se encontraba para recibir un libro y ser autografiado, y detrás de él este personaje. Vallejo, irritado por la reacción, volvió a excusarse, pero el señor continuó increpándolo hasta exclamar la voz en cuello. ¿Usted sabe con quién está tratando?, le dice a Vallejo. ¿Sabe por ventura quién soy yo? Vallejo pues lo observó perplejo y le sigue diciendo el señor Pedro de Osma: sepa usted que yo soy don Pedro de Osma. Vallejo, ya sonriente e irónico, le hizo una venia y respondió: ¿y yo qué culpa tengo, señor? Eso fue la respuesta de Vallejo a este personaje, que cuando ustedes lean el detalle van a encontrar de que en esas anécdotas que hay, hacía la cola como cualquiera de nosotros, y podría estar detrás de usted Vargas Llosa, o podría estar un político, ¿no?, cualquiera, o conocido sobre todo, y que usted accidentalmente pueda, sin querer, arrojarle el sombrero, los lentes. Y ya ustedes saben, en esta época hay muchos de ellos que dirían: usted no sabe con quién está tratando, yo soy el dueño del BCP, ¿no? Y usted no lo conoce, pero al final diría la misma respuesta. Muchas gracias. Compañeros de Subpecos, muy buenas tardes. Soy Dina Yané García Tineo, miembro de Subpecos. Integro lo que es la Secretaría de Disciplina. Voy a presentar la obra Paco Yunque de César Vallejo, el poeta universal. En esta obra trata de un niño llamado Paco Yunque, de nuestro Perú profundo, quien sufre injusticias que ocasionan las brechas sociales que hoy están vigentes en nuestra sociedad. Estas desigualdades, César Vallejo las resalta con lujos y detalles, hechos vividos, donde el racismo y la pobreza extrema invaden nuestro Perú profundo. En ese sentido, en la obra, como Paco Yunque va a la escuela y se encuentra con otra realidad en su día a día. En ese escenario es burlado, se mofan de él, le disminuyen su amor propio, no contentos con eso, lo reprimen físicamente. La obra de Paco Yunque en nuestros días nos hace un llamado a reflexionar acerca de cómo está la educación actualmente en el Perú. Notemos, así como los personajes de la obra de Paco Yunque de César Vallejo, notemos cuántos Paco Yunques tendremos en las escuelas, en los colegios, tanto nacionales como privados. Cuántos niños son víctimas de bullying o de abusos y de injusticias que muchas veces vienen de parte de los directores, de sus propios profesores y hasta de sus padres mismos. ¿Será acaso que todavía aquella obra de Paco Yunque aún está latente en nuestras escuelas? ¿Será que esas historias nuevamente reviven, están latiendo en cada uno, cada niño que va a la escuela? ¿Cómo será su realidad? ¿Cómo serán sus compañeros de aula, de salón? ¿Cómo serán las clases?
las notas, los cuadros de mérito, verdaderamente se le dará el primer lugar a quien verdaderamente se lo merece. ¿Cómo estudian los ricos? ¿Cómo estudian los pobres? ¿Será acaso que los ricos y los pobres pueden estudiar en una misma escuela? ¿Será acaso que los ricos les ponen en colegios privados y los niños pobres van a escuelitas alejadas de los pueblos, donde tienen que atravesar una larga agonía y viajes muy peligrosos, porque tienen que ir hasta las alturas a buscar una señal, para poder tomar sus clases, ahora por la pandemia, clases virtuales, que muchos niños pobres en los pueblos lejanos no tienen las herramientas necesarias, una laptop, un celular, una tablet o un PC, un computador personal en casa. Analicemos, yo los invito a que puedan ver cómo trasciende la obra de César Vallejo, narrando todo lo concerniente a Paco Yunque, y hago un llamado a la reflexión para que se puedan hacer algunos cambios positivos en el sector educativo, tanto en las escuelas, en los institutos, en las universidades y también en otros centros de enseñanza como los PROMAE, los CEOs y muchos más. También comprendamos que las injusticias están presentes en muchos lugares, no solo en las escuelas, también están en nuestros hogares, está en el trabajo, lo podemos palpar día a día en nuestro mundo cotidiano, en todo lo que concierne en materia laboral, en el área de salud. En muchos aspectos lo refleja Paco Yunque, lo que actualmente sucede, nuestras autoridades que no escuchan, que no oyen, que prefieren dar preferencias a los más privilegiados y a los obreros, que a los trabajadores, como pongo un caso ejemplar en el caso laboral. Paco Yunque representa a ese pueblo azotado por el abuso del poder del sistema, que muchas veces se siente tanta impotencia no poder hacer prevalecer los derechos. Por más que uno se esfuerza, por más que uno sale a la lucha día a día, pero sin embargo siempre nos falta el sistema opresor que no nos permite avanzar, no nos quiere dejar que podamos salir de la pobreza extrema. Y por ello luchamos, y gracias a la obra de César Vallejo, el muy recordado poeta y escritor peruano, nos hace ver en esta obra. Los invito a que puedan ustedes palpar mejor y sacar también sus propias impresiones y sus propios análisis de la obra. Los invito. Muchas gracias. Buenas noches con todos y todas. He venido acompañado con Pepe García Carlos, a quien le pido, por favor, en la nota la menor. Y al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéndole: no nos dejes, valor,
vuelve a la vida, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra lo rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente y abrazó al primer hombre y echóse a andar. Y abrazó al primer hombre y echóse a andar. Y abrazó al primer hombre y echóse a andar. Maestro, en fa menor. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy, jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala. Y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves, los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Son testigos los días jueves, los huesos húmeros, la soledad, la lluvia y los caminos. Gracias, muy amable. Estimados amigos, ustedes ubican al poeta, está de más de mencionarlo. Lo que les quiero decir, lo que les quiero hablar es que en muchos lugares Vallejo es Vallejo y Vallejo es universal. Anoche estuve aquí y escuchaba las palabras de Alberto Benavides Ganosa que decía: hay que juntar, la poesía tiene que juntar la felicidad con la esperanza. Yo reafirmo que la felicidad viene con la esperanza y la esperanza tiene que ser vallejiana necesariamente, porque a partir del estudio de la obra, de cultivar la poética de Vallejo, cada día nos acercamos nosotros a nosotros mismos. Gracias, y a seguir el ejemplo de Vallejo. El día que entendamos a Vallejo, ese día la humanidad va a cambiar. Gracias, buenas noches con todos. Un 15 de abril 1938, 83 años han transcurrido y Supecos dice presente a la gran obra de Vallejo, dice presente a la muerte de la muerte. Vallejo mató a la muerte y hoy vive en Montparnasse, en París. Montparnasse, París, es donde Georgette pudo llevarlo a esa tumba, porque antes estaba en Montrouge. Hemos vivido más o menos hora y media
de conversatorio con Vallejo. En esta hora y media de hoy 15 de abril hemos visto el entusiasmo, el dinamismo, la esperanza de las palabras de César Vallejo. Las palabras que tienen muchísimo significado en nuestro pensar. Quiero decir de que una de las palabras resaltantes que hemos escuchado hoy día sobre Vallejo es cuando se le dice a través del canto de Nicomedes Santa Cruz, que se dice que Vallejo es el agricultor del verbo, y decía que había un agricultor de las verdades, y ese se llamaba José Carlos Mariátegui. Y se dice que hay un amor total del humano, ese era César Vallejo. Ambos coinciden en que, imponiéndose al destino por nuestra lucha de clases, marcó el único camino nuestro hermano José Carlos Mariátegui. Impulsó amor sin medida, rebosando al hombre viejo, consumió su propia vida nuestro hermano Vallejo. Agricultor de verdades, amor total del humano. ¿Qué pasa cuando Vallejo nos dice hay golpes en la vida? Tan fuertes, yo no sé, como el odio de Dios, como ante ellos la resaca de todo lo sufrido se posara en el alma. Hoy día vemos el odio del capital. Hoy día vemos que ese odio ha emposado el espíritu y el alma de nuestro pueblo. Hoy día vivimos momentos extremadamente dolorosos, extremadamente odiosos, extremadamente leguyesco, porque cuando decía que un 15 de abril de 1938 Vallejo mató a la muerte, y en ese periodo vemos que esta vieja república no ha reconocido a Vallejo. Esta vieja república encarceló 112 días a Vallejo. Pero no es la única república que le da golpes a Vallejo. También lo da Francia cuando lo expulsa a Vallejo. También le da golpes cuando está en España, y debido a la dictadura que había en 1925, él regresa nuevamente a París. Vallejo, el amor que tenía por lo humano, lo lleva a muchas vicisitudes y a muchos viajes, como es el caso en 1928, que va a Rusia y escribe Rusia 1931 después. Pero hay algo curioso, hay algo ejemplar en 1928. En 1928, Vallejo, en sus pocas comunicaciones con José Carlos Mariátegui, quien fundó el Partido Socialista el 7 de octubre de 1928, en diciembre de ese año, Vallejo está fundando la primera célula en París, la primera célula del partido fundado por Mariátegui, 1928.
28. Pero vemos que las obras de Vallejo, todas no fueron difundidas en Europa, todas no fueron difundidas en París. Las obras de Vallejo, una de las obras que se lleva de acá, de esos golpes de la vida, es Trilce, que crea la admiración en Europa. En esta noche, 15 de abril, y con el programa que hemos tenido, hemos visto Paco Yunque, hemos visto cantos, hemos visto algunas guitarritas, porque eso es lo humano. Pero lo humano tiene un reto, y ese reto es justamente enfrentar a la injusticia que hay en estas realidades. La injusticia llamada orden jurídico, económico, a la injusticia económica, social, se reveló con esa frase: hay golpes en la vida, Vallejo. Vamos a ver que Vallejo pudo haber sido otras cosas, como por ejemplo cuando Pablo Abril le ayuda para conseguir una beca en España, a Madrid, pero a Vallejo le cansaba las dictaduras y se regresó a París. Creemos de que Vallejo siempre ha puesto la contradicción principal: capital, trabajo. Siempre Vallejo ha trabajado para los periódicos, para las revistas. Gran periodista, gran poeta, un gran escritor. Tenemos sus obras, Tutenmo, por ejemplo, que refleja lo de Quirubilca. Tenemos Paco Yunque, que nos habla de la educación entre los no desaparecidos gamonales o hijos de gamonales, y Yunque que quiso vivir otro ambiente, desarrollarse dentro de una educación diferente, que no ha cambiado. O en todo caso hay que hacerse la pregunta, entre la obra de Vallejo, Paco Yunque, ¿qué ha cambiado? ¿Qué se ha modificado? ¿Qué ponemos porque este país de Vallejo pueda transformarse? La obra de Paco Yunque es una crítica abierta al sistema educativo. ¿Qué ha cambiado? ¿Puede cambiar? Claro que sí, porque Vallejo es esperanza. No es solo amor a lo humano, es la esperanza de lo humano. Y por eso es que Vallejo, creemos de que hoy que vive en Montparnasse, miles y miles del mundo lo visitan. Sus obras han sido difundidas enormemente, pero hay algo que lo caracteriza y el por qué quizás se lo visita, es porque Vallejo expresa un alma genuina. Él expresa lo que Mariátegui decía, que por primera vez en nuestra literatura hay un sentimiento indígena virginalmente expresado, es decir, originalmente expresado. Vallejo logra alejarse de toda la tecnicidad que muchos usaban para enorgullecerse de la retórica española. Hay en Vallejo algo genuino, algo esencial, algo creativo. Es trabajo, es creativo, es periodista, es escritor, es un polivalente. Una vez él decía: estoy dispuesto a trabajar cuanto pueda al servicio de la justicia económica.
al servicio de la justicia económica. Entonces, si él iba a trabajar para enfrentar a la injusticia social, para enfrentar a la injusticia económica, para enfrentar esa contradicción capital-trabajo, lo lleva a una situación particular. Es acusado, como ahora, es acusado de subversivo, es acusado de subversivo y se lo expulsó, como decía yo hace un momento, se lo expulsó y él ahí vuelve de nuevo a París. Pero cuando estuvo por España, él fue un antifascista, se identificó con los milicianos, con los trabajadores, con los obreros. Entonces pues hay un periodismo que es activo, que es creador, hay un periodismo que es lo que pretende hacer Supecos, y digo bien, Supecos nuevo, el renacer del Supeco vallejiano, el renacer del Supeco que se liga a la lucha de clases, el Supeco del gremio que pretende aglutinar a los compañeros que hacen esta labor pareciera complicada, porque el periodista lleva golpes de la vida, pero esos golpes tenemos que transformarlos en esperanza del hombre nuevo, del periodista nuevo, de un Supecos que siempre se renueva y es nuevo. Lo viejo hay que cambiarlo, como esta república, la república vieja que golpeó a Vallejo. Este día 15 de abril, Supecos conversa con Vallejo y lo hace en dos circunstancias. Primera circunstancia es que se aglutinan los propios compañeros, amigos y afiliados para conversar directamente con César Vallejo, y luego para el público por las redes, que son de una gran utilidad para comprender las obras de Vallejo. Las obras de Vallejo lo encontramos fácilmente ahora aquí en nuestro país. Si tenemos que hablar de algunas obras, yo diría las obras que no estén ligadas solamente a la poesía, porque Vallejo no fue solo poeta. Abramos pues el conocimiento, abramos nuestras mentes para comprender qué quiso decir con Tuxteno, qué quiso decir con Paco Yunque. Tenemos qué quiso decir también con Rusia 1931 y tantas otras obras de Vallejo, tantos otros escritos en los periódicos. Sí, Supeco recoge las enseñanzas también periodísticas del Bate, de César Vallejo. Y quisiera decir hoy de que Supeco se abre a que Vallejo esté en las calles de Lima, de Santiago, de Trujillo. Y tenemos un gran proyecto de Vallejo en las calles. Lo haremos cuando estas condiciones, estos golpes que nos da el sistema, estos golpes que nos da también la naturaleza, o en el cual estamos sumergidos, estos golpes y este amor al humano sean expresados por los propios peruanos con el espíritu vallejiano en las calles. Pero creemos que los otros conversatorios con Vallejo serán mucho más masivos y mucho más cualitativamente superiores. En pandemia, Supecos crece porque ayuda a pensar.
no es una cuestión de volumen. Crece porque está ayudando a pensar Supecos, pensar en Vallejo. Entonces, a las 3 repúblicas que golpearon a Vallejo, la peruana encarcelándolo, la española dentro de un sistema fascista, la de Francia que lo expulsa a Vallejo, creemos de que nos lleva a una gran reflexión sobre el rol de Vallejo en esta vida. Creemos que Vallejo tiene una obra dedicada a este tema, que es España aparta de mí este Cádiz. Y Vallejo en esa obra nos transmite todo una gran parte de su saber polivalente. Nos transmite grandes enseñanzas sobre lo que nosotros tenemos que evidentemente aprender, lo que nosotros tenemos que decir sobre España aparta de mí este Cádiz. Sin embargo, creo que hay unos 5 puntos que lo voy a manifestar de una reflexión sobre este tema. Primero, Vallejo es el grito de libertad. Qué bueno sería contagiarnos todos los periodistas del Perú de este grito de libertad. Pero Vallejo en esta obra expresa solidaridad. ¿Con quién? Con el pueblo que sufre, con el pueblo que lucha. Ojalá también nos contagiemos un buen contagio a gritar la libertad y luchar. Vallejo tiene un punto de referencia, y esa referencia es que es un poeta, es un periodista, es un peruano y sobre todo es pueblo. Y es uno de nuestros grandes intelectuales, es uno de los grandes luchadores por la causa republicana. Cuarto punto que quiero aportar es que en Vallejo encontramos el espíritu que él llevaba, ese amor al humano que lo conducía a la ruptura con el control tiránico de ese gobierno fascista de Franco. Vallejo es ruptura. Y si nos contagiamos también con ese espíritu de ruptura, ¿qué tendríamos que romper ahora en el Perú? Pienso que como Vallejo tenemos que romper la injusticia social y el modelo económico. Quinto punto de referencia es que Vallejo es ejemplo de la polivalencia, del hombre nuevo, de los comprometidos, de los que el amor humano es infinito. Eso creo que Vallejo no ha recibido la difusión necesaria de sus obras, y es por eso que el periodista, tú luchador, tú organizado en los gremios sindicales, le tenemos una deuda a Vallejo. Es la deuda de la lucha con amor humano, de la lucha con organización, de la lucha por la ruptura contra toda forma de injusticia. Para esa lucha hay que ser como el poeta, el periodista, el peruano y ser pueblo. Esa lucha es de solidaridad y de grito de esa gran libertad del que siempre en cada obra, cada frase de Vallejo nos conduce a que Supecos luche también por la justicia, por la libertad. Vallejo vive siempre en Montparnasse. Su esposa, Georgette, está aquí en Lima. Ya se unirá
espiritualmente, del tema del cual también trabajaremos más adelante, pero hoy damos por clausurado esta primera parte, este inicio del nuevo SUPECO, del SUPECO que se basa en la lucha de clases, del SUPECO gremio que tiene que crecer, del SUPECO que no calla, del SUPECO que habla con honestidad, que relata las cosas, que lo dice, y del SUPECO solidario. Viva SUPECO, doy por clausurado este evento. Hasta la próxima. Los Heraldos Negros, de César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los Cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé.